Tardes. Quien les habla, Ignacio Sosa, coordinador académico de la Diplomatura Electrónica en Sistemas Embebidos, y Walter Wagner, docente y administrador de contenido digital y colaboradores externos, hemos organizado este ciclo de seminarios. Previo a la exposición del seminario de hoy, comparto algunas características generales de la diplomatura. La diplomatura en sistemas electrónicos embebidos es una carrera de pregrado avalada por resoluciones tanto del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la UNR, como así también del Consejo Superior de la UNR. En lo administrativo se organiza a través de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ingeniería y en lo académico a través del Departamento de Sistemas e Informática de la Escuela de Ingeniería Electrónica. Este año, 2026, es el segundo año que se ofrece y se han sumado varios docentes de escuelas secundarias, ya que el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe tiene un decreto vinculado a la ponderación de antecedentes profesionales para la carrera docente y se asigna 0,06 puntos por hora reloj de formación para aquellas ofertas formativas que están organizadas o ofrecidas por universidades públicas de gestión oficial con sede en la provincia de Santa Fe, como es esta diplomatura. En sus aspectos más generales, la diplomatura está concebida para interesados sin formación previa, es íntegramente a distancia, la componen 7 unidades temáticas de aproximadamente un mes de duración cada una, lo que llevaría, en teoría, a una duración aproximada de 7 meses. La carga horaria en horas es de 150 horas, distribuidas en 6 horas semanales de actividades tanto sincrónicas como asincrónicas. Las prácticas se desarrollan sobre hardware real, a cargo de los alumnos y alumnas, y se complementa en la unidad 7 con un trabajo final que incluye la temática aprendida en la solución de una aplicación real. Como les decía, los destinatarios son interesados en general sin formación previa, pero con el secundario aprobado. También es interesante para electrónicos de formación circuital que necesiten actualizar sus conocimientos referidos a la electrónica programada. También es muy atractiva para electricistas, mecánicos, electromecánicos, informáticos, tanto técnicos como ingenieros, en donde la electrónica, no hace falta que lo diga, atraviesa su actividad laboral y puede resultar interesante esta diplomatura para ampliar su formación de base. Vamos a subir al chat el enlace para que ustedes puedan observar en detalle el plan de estudios. También están los requisitos para la inscripción. La diplomatura se va a volver a dictar el año que viene a partir de marzo del 2027. Tenemos también un canal YouTube. Vamos a subir el enlace al chat. Ese canal YouTube lo tenemos organizado en 4 conjuntos de videos. El primero de ellos, bajo la denominación presentación, ahí se describe qué es un sistema electrónico embebido, cuál es el contenido temático de las diferentes unidades. Se presentan los docentes que van a dar las clases en esta diplomatura, como así también un posible campo laboral. El segundo conjunto de videos se corresponde a la unidad 1 para que aquellos que estén interesados en cursar la diplomatura puedan ver de qué manera se organiza la actividad tanto sincrónica como asincrónica. Los distintos seminarios que hemos organizado el año que viene y cuando este finalice, también los subimos al canal YouTube. Y por último, tenemos algunos proyectos finales o trabajos finales de alumnos del año pasado. Particularmente rescato uno de ellos, que es de una profesora en matemáticas que no tenía conocimiento previo en esta tecnología. Hizo un trabajo muy interesante eh,
en su presentación de trabajo final integrador. Quienes estén interesados en recibir información sobre la diplomatura o sobre estos seminarios que estamos organizando en paralelo con ella, les solicitamos que suban al chat su nombre, apellido y algún contacto, ya sea correo electrónico y o celular, y les comunicaremos, los informaremos sobre futuras actividades de este tipo. Los seminarios en general persiguen dos objetivos. Uno de ellos es hacer entrevistas con gente que trabaja en estas temáticas para que nos cuenten sobre su experiencia laboral y también, como va a ser este seminario, ofrecer contenido complementario al que ofrecemos en la diplomatura. Particularmente este seminario lo hemos organizado en dos partes. Una primera parte, cuyo nombre está indicado ahí en la diapositiva, a cargo de Walter Wagner, y una segunda parte que es un producto comercial basado en inteligencia artificial embebida de la empresa Kretz, y su expositor va a ser Nicolás Mattiucci. Me falta una T, Nicolás, con doble T. Eh, Vamos a organizar el seminario de la siguiente manera. Vamos a eh, darle la posibilidad a los dos expositores que hagan su presentación, y al final vamos a hacerles conocer a los expositores las preguntas que ustedes vayan subiendo al chat para que ellos se las respondan. Les decía que la primera parte está a cargo de Walter Wagner, que es, entre otras actividades, docente del Departamento de Sistemas de Informática de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería. Aquellos que quieran conocer el currículum completo de Walter lo pueden eh, bajar de su LinkedIn. Entonces, Walter, dejo de compartir pantalla y paso a que vos lo hagas. Perfecto, bárbaro, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Mientras tanto aprovecho para saludarlos a todos los presentes. En este momento ya somos varias personas conectadas. 24 si no me equivoco. Así que bueno, les solicito por las dudas confirmación de que ya estén viendo mi pantalla. Y si es así, vamos a arrancar. Veo algunos pulgares arriba, así que entiendo que estamos bien. Vamos a comenzar con esta primera parte del seminario de inteligencia artificial embebida. Dejamos al principio de esta diapositiva un QR. De todas maneras, esto después sobre el final lo volvemos a mostrar o pasamos el enlace por el chat. La idea es que todo el material que voy a presentarles hoy, incluso después, Nicolás, si querés, también subimos la presentación o algún material que en algún momento surja. Es un documento compartido de Drive, una carpeta compartida de Drive, donde va a estar disponible esta presentación y algunos ejemplos de código que tengo para mostrarles. Si no llegaron a sacar foto al QR, más adelante lo compartimos el enlace o volvemos a ponerlo. Quisiera arrancar la presentación de hoy retrotrayéndonos un poquito antes de empezar a hablar de inteligencia artificial a un terreno por ahí un poco más firme para todos nosotros o a aquellos que estamos vinculados a los sistemas embebidos. Empezar hablando de cómo haríamos para controlar, si quisiéramos controlar el encendido de una lámpara de un LED a partir de dos pulsadores. Vamos a empezar por ese pequeño ejemplo. Basta con muchos de los estudiantes de la diplomatura que están presentes, o algunos quizás que se sumaron, que no son estudiantes de la diplomatura, que quizás conocen el mundo de los microcontroladores, empiezan a pensar y dicen, bueno, si queremos controlar el encendido de un LED o de una lámpara, de un foco, a través de dos pulsadores, ¿por qué no pensar en un Arduino, un ESP32, para censar el estado de estos pulsadores y a través de una operación lógica gobernar el encendido de esta salida digital? Si queremos que esa salida digital, ese LED, por ejemplo, esté encendido cuando ambos pulsadores estén presionados, por ejemplo, la típica aplicación de cuidado salvado de manos en las guillotinas, donde tenemos que presionar de a dos pulsadores en simultáneo, decimos que vamos a tener, nuestro sistema va a tener dos entradas que llamamos acá A y B,
Y el comportamiento va a estar gobernado por una compuerta AND. Esto por ahí ya es recontra conocido para muchos, pero quería empezar por terreno firme o alguna aplicación más concreta. Entonces, esta salida va a estar prendida siempre y cuando las dos entradas, estos dos pulsadores, estén en alto. A partir de allí, para muchos de los que venimos trabajando en el ecosistema Arduino, ya sea con alguna placa de Arduino o con ESP32, podríamos pensar un ejemplo que va a estar subido también dentro de este conjunto de ejemplos, en un programita muy sencillo, en donde tengamos eso, dos pulsadores, dos entradas digitales y una salida digital gobernada por la operación lógica AND. ¿Sí? Tenemos si uno está en alto, si un pulsador está presionado, no debería pasar nada. Si el otro está presionado, no debería pasar nada. Y la salida se encenderá siempre y cuando mantengamos presionada en simultáneo los dos pulsadores, las dos entradas de mi sistema. Ahora, en ese ejemplo que les planteo, la lógica detrás, esta lógica, la operación lógica detrás, tenemos que pensarla nosotros. Y aunque sea muy sencilla, tenemos que entender el contexto del problema y nosotros programarlo para que haga algo. A partir de ahí podríamos pensar en una infinidad de problemas un poco más complejos, en donde la lógica siempre está a cargo de quien programa o quien diseña este sistema embebido. Y la pregunta, esta primera pregunta que vengo a traer hoy, ¿podríamos nosotros darle a un sistema la posibilidad de aprender cuándo tiene que encender esta lámpara? Y esa es la base del aprendizaje automático Machine Learning. Entonces, para empezar a charlar un poquito de este mundo de la inteligencia artificial, no sé si alguno lo conoce en la sala o no, o ha escuchado el concepto del perceptrón, que es uno de los primeros modelos, uno de los modelos más importantes de la historia de la inteligencia artificial, porque fue una de las primeras ideas muy revolucionarias en donde las máquinas se apostaba por que las máquinas puedan aprender a partir del entorno e ir corrigiendo si se equivocaban ante una determinada decisión. Podríamos meternos mucho en detalle. Quien quiera hacerlo puede investigar un poquito la historia de Perceptron. Estamos hablando del 1957 a partir de un psicólogo, Frank Rosenblatt, que está acá en pantalla, que propuso este modelo de neurona pensando cómo funcionaba el cerebro humano y queriendo que las máquinas puedan aprender. Entonces, la propuesta que yo tenía, y estos ejemplos que les voy a dejar en código, es, ¿qué pasa si yo quiero que mi LED se encienda, este hola mundo casi de los microcontroladores? Uno se compra un microcontrolador y lo primero que va corriendo es aprender un LED. ¿Qué pasa si yo no quiero controlarlo con mi lógica, sino que aprenda a partir de el contexto y a partir de una gran base de datos o una pequeña base de datos, dependiendo de la dificultad? Este modelo de perceptrón lo que nos dice de manera muy simplificada, no vamos a entrar en la matemática que hay detrás de todo esto, pero sí que tenemos un sistema que puede ser de múltiples entradas y que este sistema tiene una salida. En nuestro caso tendríamos dos entradas. A cada una de estas entradas se le asigna, ahí está la dificultad del problema, encontrar cuál es un peso por el cual multiplico el estado de una entrada y a través de algunas operaciones matemáticas, primero una combinación lineal y después una función de activación, logro controlar esa salida. Estamos diciendo entonces que yo puedo entrenar el modelo más sencillo, si quieren, para que reconozca si tiene que controlar, encender o apagar un LED, pero sin que la programación esté a nuestro cargo, sino aprendiendo a través de datos. Dentro de este conjunto de programitas de ejemplo, no me quiero extender demasiado en esta primera introducción, pero sí va a estar todo cargado. Lo que hicimos fue llevar adelante el entrenamiento de este perceptrón en computadora. Entonces, voy a cambiar de pantalla. Me gustaría que después me confirmen en un pequeño instante si lo pueden ver. Voy a traer otra pantalla por acá. Este primer programa que trabajábamos, quienes conocen por ahí un poquito de Arduino, que decíamos, bueno, la operación lógica AND que tengo que hacer entre los dos pulsadores para poder prender un LED,
vamos a convertirla en ya no gobernada por una AND, sino por inteligencia artificial, por el perceptrón, casi que lo más sencillo que podríamos hacer en una aplicación embebida de inteligencia artificial. Para eso, les voy a dejar para quien quiera investigar un poquito más, desarrollamos un pequeño programita, quien entiende de lenguaje C, si están ahí presentes los estudiantes de la diplomatura van a ver que es realmente sencillo. Es un programita en lenguaje C que me permite, a partir de mis entradas, dijimos tenemos dos entradas, entradas que pueden valer 0 y 0, 0, 1, 1 y 0, o 1 y 1 en el caso de que estén los dos pulsados. Entonces, entradas que me van a dar por salida, si no tengo ningún pulsador presionado, el LED tiene que estar apagado. Entonces voy a tener una salida en estado lógico 0. Si solo tengo uno o el otro, solo tengo uno o el otro pulsado, la salida va a ser 0. Y solo esa salida va a estar en alto, va a ser un 1 lógico, si, si tengo los dos presionados en simultáneo, que sería el último caso. Entonces, acá, este pequeño programita en C, lo que me permite es, a través del entrenamiento de este perceptrón, calcular estos pesos que yo puedo poner en el modelito y a partir de ahí llegar a un programita en Arduino, en donde, voy a traer de vuelta esta pantalla, en donde ya no controlo a mi salida digital por una operación lógica, sino que a partir de este modelo entrenado. Y acá quiero ser claro en esto. El proceso de entrenamiento, el obtener los parámetros, lo hago en computadora porque requiere un poder de cómputo más elevado. Y una vez entrenado este modelo, que es extremadamente sencillo, podemos pasarlo con estos parámetros. Fíjense que en definitiva es una operación matemática, pasarlo al microcontrolador. Toda esta primera pequeña introducción era para llevarlos históricamente a dónde empieza esto. Dónde empieza esto de inteligencia artificial y reflexionar en una aplicación sencilla. Dos pulsadores y un LED, casi lo primero que hacemos cuando empezamos con sistemas embebidos, que ya no es gobernado por nuestra programación, sino que el aprendizaje lo podemos hacer automático a través de conocer qué datos tengo, hacia dónde quiero llegar y empezar a iterar, equivocarme, ver cuánto me equivoqué, calcular ese error, modificar parámetros, volver a iterar, equivocarme, tener un error, conocer ese error e ir modificando esos pesos que les mostré antes para llegar a un resultado esperable. Entonces, ahora ya no es mi operación lógica quien controla un LED, sino que es el perceptrón, esta primera red neuronal muy sencilla. ¿Y se puede equivocar? Sí, por supuesto. Todo va a depender de cuánto lo entrené, de qué datos le di para entrenarse, si me aseguré que esos datos eran correctos y si ese proceso de iteración de entrenamiento fue el adecuado en términos de cantidad de veces, cuántas veces iteré para llegar a un modelo aceptable. Pero en la era de la inteligencia artificial, todos sabemos que comete sus errores y que puede fallar. Entonces, ahora ya empezando a formalizar un poquito más y yendo hacia donde queremos ir, que son aplicaciones prácticas reales con SP32, que a eso venimos, repasar algunos conceptos. Entiendo que si estamos acá, todos en algún momento habremos escuchado qué es la inteligencia artificial. Yo no sé si alguien se anima a este momento a abrir el micrófono y definir qué es la inteligencia artificial. Si alguien se anima, los invito a abrir el micrófono con sus palabras, como para intervenir un ratito, y si no, bueno, me aventuro yo a decir mi definición. ¿Alguien se animaría a definir qué es la inteligencia artificial? La usamos todos los días, con sus palabras. Bueno, una herramienta que tanto usamos y creo que Daniel está a punto de dar una definición. Sí, sí, no sé si una definición, pero hace un procesamiento lógico de la información que dispone. Es lo Bien, me poco, gusta. a pesar de que la uso mucho, este, hasta acá llego. Gracias. Hola, Walter, Walter. no sé,
No sé Walter, si... Sí, buenas, adelante. buenas Buenas tardes. tardes. Va, Elvio, no sé quién estaba hablando, pero... No, Damián, pero te espero. Dale, hola. No, por favor, adelante, Damián, adelante. Dale. Mira, para mí la inteligencia artificial, a ver, como uno antes busca en Google, no sé, vos pones buscar en Google cómo hacer encender un LED, te aparecen 250 páginas. La inteligencia artificial para mí es un bot que vos le preguntás y automáticamente busca en toda la red, recopila todo y te entrega como servido en bandeja, vamos a decir, como si una persona hablara, vamos a decir. Yo lo entiendo así, digamos, la evolución. Antes uno Bien, buscaba en Google y vos tenías que buscar cierta información para crear una idea o buscar una solución. Ahora no. Escribís un code, un prompt, y ese mismo bot te busca por todos lados y ya te lo sirve todo en bandeja. Lo que antes vos buscabas todo, ahora te lo sirve todo junto. Para mí es eso, digamos. excelente, excelente, me gusta esa definición. Hay cosas que me gustan, hay cosas que tengo para discutir, pero bien, Claro, buen también aporte. hicimos esa definición. Excelente, excelente. Elvio, quería sumar un Eh, aporte. sí, no, por favor, un poco asociando a lo que dijeron los compañeros y a la presentación tuya, digamos también. O sea, a través de una información eh, que puede ser pasada, ¿no es cierto? Buscar patrones, buscar, digamos, predecir un comportamiento de esa información para que en el futuro, digamos, eh, la persona pueda digo, de acuerdo a esa información, predecir un comportamiento. Excelente, excelente. Acá hay una definición que puede ser un poco controversial en pantalla, un poco para eso la traje, para abrir el debate. Me están escuchando, ¿no? ¿Hola? ¿Me escuchan? Perfecto. Estoy de vuelta, ¿me escuchan? Los perdí un Ahí va. segundito. Sí, sí, perfecto. Ahora. Pido disculpas, se ve que se cortó un segundito Zoom. Bueno, ustedes ahí no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Entiendo que ahora debería empezar a verse. Ahí está. Perfecto, Excelente, Walter. gracias. Gracias, gracias. Bueno, me quedé en la última parte, ahí estábamos empezando, les empezaba a decir, no sé hasta dónde me escucharon, que en pantalla hay una definición que puede ser un poco controversial. Lo invito al debate si alguien se anima y quiere hacer alguna reflexión. Dice esta definición formal que es la rama de la informática dedicada al desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que, cuando las realiza una persona, lo asociamos con inteligencia. Obviamente con el uso de algoritmos detrás y modelos que permiten percibir la información del entorno, identificar patrones, aprender a partir de datos, inferir relaciones y tomar decisiones en distintos contextos, como el que hablamos recién. Puedo aprender de qué se espera a partir del pulsado de botones y a partir de ahí, a partir de un proceso de aprendizaje, decidir cuándo tengo que encender un LED. Ese sería un ejemplo muy extremadamente sencillo de inteligencia artificial embebida. Dentro de inteligencia artificial podemos encontrar el machine learning o aprendizaje automático, que es un sistema basado en reglas. En un ratito vamos a hablar un poquito más de machine learning, perdón. Y dentro de Machine Learning podemos haber escuchado quizás el Deep Learning cuando hablamos de redes neuronales profundas. Por ahí, meternos a hablar de redes neuronales profundas nos lleva a quizás un terreno un poquito más pantanoso y tener que explayarnos un poco más. En este caso, con que entendamos que inteligencia artificial es el todo y a partir de ahí se desprenden el Machine Learning y el Deep Learning dentro de él. Acá hay algunos ejemplos más de Machine Learning y Deep Learning. Y dentro de esto encontramos lo que decía Damián antes, que es los lenguajes, los LLM, los modelos grandes de lenguaje. Que ahí quizás son los que estamos más familiarizados últimamente, los que usamos más en el día a día, donde son un caso particular que están entrenados con grandes cantidades de datos, y ahí hablamos de ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera, etcétera. Pero hoy no venimos a hablar de eso, sino de inteligencia artificial embebida y para eso estamos.
¿Cuál es el objetivo o para qué vamos a usar inteligencia artificial embebida? Básicamente consiste en entrenar algoritmos de inteligencia artificial, generalmente en otros sistemas de cómputos más potentes, en una computadora, en un servidor dedicado o en un gran sistema de cómputo, para obtener los parámetros necesarios para que mi sistema en sí corra en un microcontrolador, que es a lo que nos dedicamos o a lo que nos gusta la mayoría de nosotros. Cuando hablamos de microcontroladores, generalmente pensamos en unidades de cómputo un poco más reducidas en memoria, en capacidad de procesamiento, sin embargo, capaces de correr pequeños modelitos que muchas veces son entrenados en computadoras, servidores, en la nube, etc. Y acá retomo un poco la idea de que intervengan para charlar un poquito con la reflexión de, si nosotros vemos estos números que están en este momento en pantalla, seguramente, muy fácilmente podamos reconocer que el primero de ellos es un 0, un 1, un 2, un 3, un 4 y así hasta el 9. Muy sencillamente, casi no hace falta no hace falta de hecho pensarlo. Pero esta tarea que es absurdamente sencilla, nos invita a reflexionar cuán complejo se pondría si yo quiero hacer un programa, por ejemplo, no sé, en lenguaje C, como trabajamos en una parte de la diplomatura, que sea capaz de reconocer estos números. Si yo te doy una foto de un número, y estamos hablando de un número simplemente con un fondo negro, escrito en blanco. ¿Cuán complejo se pondría esta tarea si yo quisiera desarrollar un programa que resuelva una tarea que para nosotros es sencilla? Yo veo y me doy cuenta a simple vista que al principio tengo un 0, un 1 y así sucesivamente. ¿Por qué se puede poner absurdamente complejo? Porque lógicamente vemos que hay variaciones en el grosor de los trazos, porque hay trazos incompletos, no sé, este 7 parece un 7, pero tiene ahí unos trazos medio raros. Puedo tener un número más o menos inclinado, desplazamientos e incluso diferentes estilos de escritura. Hay quienes al 7 le hacen la rayita, hay quienes no, hay quienes al 4 lo cierran arriba. Entonces, si yo quisiera hacer un programa capaz de detectar estos números, partiendo de cero, la tarea se pondría compleja. Al menos pónganse a pensar o a reflexionar un ratito sobre eso. Entonces, durante décadas nos dedicamos a resolver este tipo de problemas con algoritmos que tomen decisiones. Por ejemplo, voy a identificar la curva del 0. Si detecto un 0 y otro 0 bajo, puede ser un 8. Entonces nos dedicamos a buscar patrones, reglas que permitan detectar, por ejemplo, números. Hasta que en algún momento nos dimos cuenta que era conveniente entrenar a algoritmos capaces de aprender, valgan las comillas, a través de grandes volúmenes de datos. Decirle un montón de veces, esto es un 0, esto es un 0, esto es un 0. Después preguntarle, ¿qué número ves? Es un 8, no, te confundiste, esto es un 0. Entonces, esto lo traigo para reflexionar más que nada lo complejo que se pondría la cosa, porque antes dijimos, bueno, si quiero controlar el estado de un LED con dos pulsadores, se veía sencillo. Pero acá que simplemente estamos detectando un número en un fondo negro, un número en blanco con un fondo negro, la tarea se pondría realmente compleja. Podríamos hablar acá de las redes neuronales, las capas ocultas. La idea de hoy no es aburrirlos con toda esta teoría, ni muchísimo menos, sí invitarlos a reflexionar si a alguien le interesa cómo descompondríamos esta imagen para empezar a procesarla. Si por ejemplo tomamos un 2 de acá y decimos que es una imagen de 28 píxeles por 28 píxeles, y a cada píxel le ponemos un valor entre 0 y 1. ¿Cuán blanco o cuán negro es ese píxel? Ahí tendríamos la primera capa de esta red neuronal. Y a partir de ahí podríamos empezar a detectar cuestiones como curvaturas, cuestiones como rectas, y a partir de ahí llegar a un resultado final que me diga, por ejemplo, jamás estoy 100% seguro que esto es un 2, pero sí, como este caso, en un 92% puedo asegurarte que es un 2. Entonces, no sé si
alguien ha desarrollado algo de esto, quizás en la sala tenemos a Elvio, tenemos algunos estudiantes de la tuya, que quizás hasta conozcan muchísimo que más que yo en inteligencia artificial seguramente, pero como una tarea que para el ojo humano puede ser absurdamente sencilla, se puede volver realmente muy compleja si queremos nosotros crear algoritmos que tomen decisiones. Y cómo la tarea se simplifica si tomamos grandes volúmenes de datos y podemos entrenar un algoritmo para que aprenda a partir de esos datos. Eso es Machine Learning. A partir de esa rápida introducción, y cuando digo rápida veo la cara de Nacho que cree que no es tan rápida porque vengo medio lento con el tiempo, vamos a ir al objetivo que es detectar algo, detectar estos patrones con SP32CAM. Esta primera introducción, un poco más para reflexionar, para ver el background y entender que si nos queremos meter al trasfondo de todo esto, la matemática se vuelve bastante compleja, pero no por eso no podemos hacer aplicaciones muy, muy interesantes en el ámbito de la diplomatura y en el ámbito de aquel que hoy se conecta con algún bagaje de conocimiento de los microcontroladores. En la diplomatura, les cuento, trabajamos en la primera parte con Arduino y en la unidad de IoT, de Internet de las Cosas, migramos hacia SP32. Este que les presento acá hoy es un SP32, una variante de SP32, pero con la facilidad de que ya me trae incorporada una cámara. Una cámara y, bueno, en este caso una tarjeta de memoria. Y el objetivo, mi objetivo en esta parte final de la presentación, es dejarle las herramientas para que entiendan qué podemos hacer con un SP32CAM y qué tenemos al alcance, siempre posicionándonos en el contexto de un estudiante de la diplomatura. Estudiante que viene ya transcurrió la primera etapa con Arduino, vimos fundamentos de la programación, vimos Internet de las Cosas, arquitectura de microcontroladores. Hoy en día podrían ya empezar a desarrollar aplicaciones como estas. Y un poco mi objetivo acá es contarles qué se puede hacer y algunas de las dificultades con las que yo me he encontrado cuando he desarrollado proyectos de este estilo. Entonces, lo primero que tengo para contarles es que hay una biblioteca para SP32CAM que está muy interesante, que es Eloquent SP32CAM. Vuelvo a repetir, si alguien se sumó después, toda esta información la van a tener disponible cuando termine el seminario. Si quieren ahora presten atención, no tomen nota ni nada por el estilo, vayan dejando si hay consultas, pero toda esta información la van a tener para que la puedan seguir luego cuando en algún momento quieran hacer algo de esto. Algunas importancias para empezar a trabajar con SP32CAM, tener muchísimo cuidado cuando van a trabajar con una biblioteca, qué versiones del gestor de placas me soporta la biblioteca. He renegado muchísimo con, por ejemplo, bibliotecas como esta u otras que no soportan distintas versiones del gestor de placas de SP32. Por ejemplo, en este caso, esta biblioteca a mí me funcionó muy bien con esta versión. Por eso está indicado como un recordatorio de que al instalar la biblioteca estaría bueno que degraden la versión, si tienen una posterior, a la 307 del paquete de placas de SP32 de Espressif. Dentro de esa biblioteca yo me dispuse a correr un ejemplo que está marcado acá, que es colectar imágenes para Edge Impulse. Con ese ejemplo, conectándolo a mi Wi-Fi y habilitando una de las cámaras, lo que hice fue montar un web server y por el monitor serie, este ejemplo que trae la biblioteca, les da la IP a la que se pudo conectar si es que efectivamente las credenciales de la red, tanto el usuario como la contraseña, fueron correctos. Entonces, a partir de ahí, me propuse empezar a fotografiar con este SP32CAM que les contaba antes, con este SP32CAM, me propuse fotografiar componentes electrónicos. En este caso, un sensor ultrasonido, bastante conocido, comercial, para medir distancia. Le tomé, esta es la página web que me monta en el web server, que me permite colectar imágenes. Entonces el objetivo en esta parte fue tomar una determinada cantidad de imágenes de este sensor en distintas posiciones. No me tomé el trabajo, y acá hago la aclaración, esto se va a vincular con algo del final, no me tomé el trabajo de
variar distintas iluminaciones o distintos contextos. Y esto lo hice a propósito, en realidad. En un mismo contexto de iluminación, fotografié el sensor, un contexto un poco oscuro, a notar por las imágenes. Fotografié el sensor en distintas posiciones, lo fui rotando, lo fui poniendo en una esquina de la cámara, en otra esquina, y así sucesivamente. Sí, Hugo. Hugo, ¿querías hacer una consulta? Vamos a mutearlo. Ahí estamos. Entonces, una vez que fotografié, tomé un dataset de este sensor, hice lo mismo con otro, conocido para los estudiantes de la diplomatura, los ha hecho renegar, calculo, con todos los proyectos que hemos dado para medir temperatura, el DHT11, sensor que usamos para medir temperatura y humedad relativa. Entonces, a partir de sacarles un montón, no tantas, algunas fotos a estos sensores, me fui a una herramienta que es la que quiero presentarles hoy, un poco el objetivo, que se llama Edge Impulse. Edge Impulse es una plataforma que me permite crearme un usuario y contraseña, digamos, tener mi credencial. Y está muy interesante, a diferencia de otras que he probado, porque me da la posibilidad de trabajar de forma relativamente fácil, sencilla, accesible. Van a ver que es amigable, de una forma gratuita, con Arduino, con SP32CAM, con placas conocidas para nosotros, en proyectos del día a día. Pero también, si me quiero meter un poco más, me da la posibilidad de trabajar hasta con placas súper profesionales como la Jetson Nano de Nvidia e incluso meterme con mucha matemática a tocar cosas muy particulares dentro de los modelos. Tiene una versión gratuita y una versión de pago. No tengo ningún tipo de contrato con Edge Impulse, pero es una herramienta que a mí me ha parecido muy interesante y por eso hoy quiero presentárselas. Entonces esta herramienta, a partir de crearnos un usuario y contraseña, nos hace elegir, fíjense que yo en este caso elegí ESP, el ecosistema de ESP32. Me gustaría que dispongamos del tiempo, quizás en otro contexto, en un taller que desarrollemos a futuro, podemos ir haciendo la práctica paso a paso. Yo fui capturando los momentos más importantes del proceso como para poder llegar a comprimir todo esto en un seminario. Y Edge Impulse lo que me permite es subir ese dataset que antes sacamos, este conjunto de fotos, subir ese dataset agregando esas fotos a mi proyecto y etiquetarlas. Lo que nosotros estamos haciendo acá es decir, bueno, tengo una determinada cantidad de fotos de este sensor, el sensor ultrasonido, pero el sensor no está en toda la pantalla, está en una parte. Tengo que etiquetar en qué parte de la pantalla se encuentra. Incluso puedo rotarlas, agrandarla, puedo hacer un montón de cosas para tener mejores resultados. Lo mismo hice con todas las imágenes del el DHT11. Presten atención a esto porque entiendo que después Nicolás va a hablar de la parte de entrenamiento y en un uso profesional, todo lo de la importancia de poder elegir bien un dataset y la importancia de etiquetar bien un dataset. Por ejemplo, yo acá, este sensor ultrasonido me parece que lo etiqueté medio medio, podría haber hecho un recuadro un poquito más preciso. Edge Impulse después me da la posibilidad de ir agregando por bloques las etapas de procesamiento y entrenamiento, una vez que ya etiqueté todo mi conjunto de datos, y a partir de ahí empiezo a entrenar el modelo. En este caso, en el primer entrenamiento, insisto, no pretendo que de acá salgan expertos usando la herramienta, sí que se lleven todo este bagaje de conocimientos inicial, como para poder, si lo quieren hacer en casa después, poder probarlo. Fíjense que en el primer entrenamiento me hace un diagrama de dispersión en donde me dice, mira, así reconozco en este momento a tus componentes. El HC-SR04, que es el sensor ultrasonido, se ve pero súper mezclado con el DHT11. No hay distinción, están completamente dispersados. Entonces, a partir de ahí, vamos mejorando dentro de esta herramienta distintos parámetros, como por ejemplo los periodos de entrenamiento, los training cycles, si con qué velocidad voy a aprender, hacer aprender a este modelo. Si voy a usar dentro de los servidores de Edge Impulse, voy a usar CPUs o GPU. Algunas cosas las tengo habilitadas en la versión gratuita y otras las tengo para la versión premium, obviamente.
Y a partir de ahí, de ir jugando con estos parámetros hasta lograr un buen entrenamiento, ojo que acá, en este proyecto puse pocas imágenes, pero en un proyecto donde he cargado cerca de 1000 imágenes y etiquetado cerca de 1000 imágenes, el proceso de entrenamiento me llevó casi un día de cómputo. Dejé la computadora ahí conectada al Edge Impulse y quedó pensando. Y eso que está siendo ejecutado en un servidor, ni siquiera en mi computadora. Y al final de este entrenamiento me dice que pudo distinguir muy bien a los sensores. Cuando vio, porque lógicamente yo acá estoy yendo rápido, lo sé, pero cuando de mi dataset tomé algunas imágenes para el proceso de entrenamiento y otras imágenes ni las vi, las descarté. Recién las tuve en cuenta para el proceso en donde yo valido mi modelo, en esta parte. Una vez que yo con ciertas imágenes lo entrené, con otras imágenes, sabiendo qué sensor es, se hace una parte de validación. Y en esa etapa dice, cuando tengo el sensor ultrasonido, puedo detectar al sensor ultrasonido. Este 100% a mí me llama la atención porque nunca estamos al 100% seguros, pero bueno, me arrojó un resultado bastante positivo. Y acá, en este momento, la potencia de la herramienta. Acá es donde quiero que presten atención, porque acá es donde yo me sorprendo. Y espero que ustedes también. Cuando llego al proceso final, una vez que yo ya entrené, reentrené, modifiqué parámetros, todo lo que quise hacer con mi modelo, que en este caso yo elegí imágenes, pero podría haberlo hecho con audio, podría haberlo hecho con vibraciones, si quiero, por ejemplo, predecir cuándo se va a romper un motor. En otro proyecto trabajé con audio y me hice como en el celular cuando le decimos OK Google o hablamos a Siri de Apple. Bueno, me hice un OK Arduino y le decía OK Arduino y me reconocía la voz. Podemos hacer múltiples proyectos, pero en este punto, lo que a mí me parece más importante de la herramienta. Una vez entrenado el modelo, me permite crear mi propia biblioteca, en este caso en el ecosistema Arduino, pero puedo trabajar para Linux, para múltiples plataformas. Me permite elegir la interfaz para compilar el motor de esto y a partir de ahí me compila y permite descargar una biblioteca. Una biblioteca para mi modelo. Entonces, recuerden que cuando instalamos una biblioteca en el IDE de Arduino, un .zip, eso me descarga ejemplos. Entonces, o si tiene ejemplos, me los instala. Entonces, esta biblioteca que Edge Impulse me permite descargar, me da una API, una lista de funciones que yo puedo llamar para reconocer ahora al sensor, el DHT11 o el sensor ultrasonido. Acá de vuelta una flecha de recordatorio. Si lo van a probar, recuerden elegir correctamente el modelo de cámara. Para SP32 vienen diversos tipos de cámara. En este caso particular es este. Hay que descomentar y comentar un tipo de cámara. Pero en definitiva, la frutilla del postre o el comentario final es que cuando compilé y subí este proyecto, no me llevó más de todo el proceso, más de 2 horas, desde que arranqué hasta que terminé. Pude detectar cuando ponía frente a la cámara el sensor ultrasonido con un 98% de certeza que estaba presente, 96, 83, acá bajaba un poquito, 96% estaba reconociendo el sensor. No es un 100%, pero sí es un gran margen de exactitud para reconocer a este sensor. Un poco la contrapartida o contarles que esto no es perfecto. Simplemente comprender lejos incluso el flash del celular, cambiar las condiciones de detección para el que el dataset fue entrenado. Recuerden que les dije que yo las fotos las hice con una iluminación media pobre. Ya esta detección, que era del 98%, lo máximo que llegué a hacerla fue con el 66%, poniendo el celular con el flash a una larga distancia. Y con el flash cerca ya no pude detectarlo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no funciona? No. Que mi dataset no fue correcto si yo quería usarlo a esa exposición de la luz. Debería haber tomado más fotos, debería haber probado con distintas iluminaciones, con distintas alturas, para poder entrenar un modelo apropiadamente.
Pero bueno, un poco esta experiencia quería contarles. Sé que fue un montón de información. El objetivo de esto era poder acercarles una herramienta a pesar de que, vuelvo al principio, a pesar de que si nos proponemos resolver esta tarea de hacer un algoritmo para detectar números es súper complejo, tenemos herramientas al alcance, como el caso de Edge Impulse, permito encontrar la diapositiva, que me permiten hacer aplicaciones reales, porque esto es un modelo entrenado tangible, lo hice en casa, y que me permite llegar a una solución al alcance de lo que hacemos en el día a día, aquellos que programamos SP32, Arduino, y que estamos arrancando en el mundo de sistemas embebidos. Entonces, un poco este era mi rol dentro de este seminario, poder mostrar una aplicación asequible, una aplicación al alcance, y ahora seguramente en un ratito continúe Nicolás con aplicaciones un poco más potentes de uso ya profesional y comercial. Obviamente, dejo, como dijo Nacho al principio, Ignacio, dejo abierto el canal de preguntas para todos aquellos que quieran hacerlas a través del chat y al final las vamos a estar respondiendo. Espero haber presentado algo de su interés y recuerden que sobre el final les vuelvo a compartir el enlace en el que van a estar disponibles esta presentación y los códigos de ejemplo que fui presentando. No sé, Ignacio, si querés darle la presentación o algo a Nicolás. Gracias por Sí. los aplausos, veo que están aplaudiendo por ahí. Muchas gracias. Gracias, Walter. Muy claro, clarísimo todo. Felicitaciones, Excelente. Walter. Gracias. Bueno, continuamos con... muchas gracias, Walter. Yo estoy un poco ansioso por el tiempo, por eso avanzaba hacia la segunda parte. Sí, sí, Muy buena tu charla. gracias. Ahora seguimos con la segunda parte del seminario sobre inteligencia artificial embebida. El expositor de esta segunda parte es Nicolás Mattiucci, ahora sí con doble T. Nicolás fue responsable del área de investigación y desarrollo en electrónica de la empresa CRETS, Sociedad Anónima, y actualmente se desempeña como líder de metrología y calidad. Su currículum vitae completo lo pueden bajar del LinkedIn en ese enlace que comparto. Una breve referencia a CRETS y un agradecimiento a CRETS, que es el segundo año que nos acompaña en estos seminarios en donde intentamos acercar el mundo de la academia con el mundo de la producción, cosa que no siempre suele resultar tan sencilla. CRETS diseña y produce soluciones tecnológicas para el comercio y la industria, particularmente balanzas de diferentes líneas, registradoras, fiscales, entre otros productos. Si bien CRETS es una empresa rosarina, por crecimiento propio se trasladó a la localidad de Alvear. En esas dos imágenes pueden ver el impresionante edificio externo a la izquierda y el moderno edificio interno en la parte derecha. Me adelanto un poquito, Nicolás, y presento así como dos fotos esta suerte de, yo la llamo balanza inteligente, seguramente Sí. tiene un nombre comercial diferente, Ujú. pero este es el producto que Kretz desarrolló utilizando técnicas de inteligencia artificial. Em, en este videíto que voy a hacer correr ahora, aparece una clienta de un supermercado, selecciona naranjas, las lleva a la balanza inteligente, selecciona en el menú el objeto que tiene que pesar y aparece el ticket para que después presente ese ticket eh, en la caja. Bueno, esta sería otra presentación más profesional aquí a la izquierda. Ujú. Ahí. Ahí va. Bien.
Bien, Ahí. Nicolás, si querés presentarte nuevamente. Bueno, primero, gracias Ignacio, Walter, por convocarme por segundo año consecutivo. Les agradezco un montón. Bueno, en esta oportunidad, mi nombre es Nicolás Matiucci, trabajo en la empresa CRED, como me presentó Ignacio, hace 29 años que estoy en la empresa. Bueno, en esta oportunidad les vengo a mostrar y a comentar un poco cómo fue surgiendo este proyecto. El producto se llama Autoreport, ¿sí? Report es nuestra balanza insignia, balanza con impresor incorporado, y toma el nombre de Autoreport por convertirse en una balanza automática incorporando inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo surgió el proyecto? No sé, Ignacio, ¿me querés ir haciendo las preguntas o yo te voy respondiendo en base a... Sí, bueno, lo hacemos así como vaya Bueno, saliendo. ¿Te parece? perfecto, dale. Les voy comentando un poquito cómo surgió la necesidad de este proyecto. Nosotros teníamos esa balanza a la cual se le había incorporado una pantalla táctil y una aplicación para self-service, digamos que sea autoservicio. La gente iba, elegía el dibujito de la fruta o la verdura, hacía la selección del producto, lo pesaba y etiquetaba. La finalidad era hacer más ágil ese funcionamiento y facilitarle la operatoria al cliente. Así que bueno, el mejor camino fue incorporar y dotar a la balanza con inteligencia artificial. El proyecto surgió de una necesidad concreta que fue que pudiera reconocer automáticamente el producto que se coloca sobre la bandeja de la balanza. En este caso, el primer modelo entrenado fue para frutas y verduras, que es el video que vieron en pantalla. Si bien la electrónica tradicional nos permitía resolver muy bien la parte del pesaje, que es lo principal que hace la balanza, reconocer visualmente un producto era muy diferente. O sea, las frutas y las verduras cambian de tamaño, de forma, de color, de orientación. La iluminación del local influye y el estado incluso de maduración de la fruta. O sea, todo eso eran variables que controlarlas con una electrónica tradicional y un algoritmo de lenguaje era demasiado complejo. Así que bueno, eh, intentamos resolver todo esto mediante reglas convencionales. Hubiera sido realmente generar un algoritmo extremadamente complejo. Así que bueno, por eso incorporamos la IA. No para reemplazar en sí la electrónica tradicional, sino para agregar una capacidad a la electrónica que no podía resolverse de manera eficiente, que era interpretar imágenes básicamente. ¿Sí? Así que bueno, Ok. si quieren les comento un poco cómo fue. Sí, 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 digamos, Walter recién presentó un sí, producto y una aplicación, podríamos decir, sí. eh, no sé si hago bien en identificarla como académica o para empezar a explorar el mundo de esta tecnología. En el caso de Cred, que llevaron adelante un producto comercial, Sí, tal ¿cuál cual. fue la secuencia de desarrollo? ¿Cómo fue evolucionando el desarrollo en sus distintas etapas? ¿Y Bueno, el cuánto desarrollo, tiempo le llevó llegar al sí, producto final? bien. El desarrollo surgió de un proceso, bueno, bastante claro para nosotros ahora, que fue primero obtener imágenes, ¿sí? Obtener las imágenes para elaborar este famoso dataset, que es nuestra fuente de información que va a nutrir al modelo. ¿Cómo lo hicimos? Se instalaron balanzas en clientes con cámaras y la única finalidad de la cámara era tomar imágenes cada vez que el cliente iba a pesar una fruta o una verdura. Eso estaba conectado a un server de CREDS y la imagen automáticamente nos llegaba a nosotros. Así se hizo una recolección de más de 26.000 imágenes en todas las posiciones, colores y formas de frutas y verduras que estaban en el mercado argentino, distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país, en distintos supermercados. Dentro de la bolsa, con bolsas de más opacidad o menos opacidad, en fin, un montón de variables, ¿sí? Ese fue nuestro gran dataset. Y después, como bien lo mencionó Walter también en sus ejemplos, teníamos nuestro dataset interno, nuestros fotos patrones, que las hicimos a través de un fotógrafo en un entorno controlado dentro de fábrica, donde se tomaron imágenes exclusivamente de referencia para el modelo, con una iluminación determinada, con una posición determinada, en distintos ángulos y en distintas posiciones por sobre el plato de la balanza. Eso fue para entrenar el modelo. El otro fue para incorporarle mayor información y capacidad de pensamiento, llamémosle al modelo, de alguna manera.
Esa fue la primera etapa. Después vino toda la etapa de etiquetado de ese dataset, que no es menor también. Eso ahí, bueno, se elaboran algunos programas que hacen ese tipo de cosas, ¿sí? Le van poniendo etiquetitas, le van poniendo marcos a la imagen dentro del fondo donde vos la querés reconocer, básicamente. Ese sería el segundo paso. Para todo esto se fue utilizando, bueno, se utiliza en realidad la librería de TensorFlow, que es una plataforma de Google que permite desarrollar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. Y utilizamos Keras también, que es una API de alto nivel que facilita diseñar, entrenar y utilizar estos modelos que entrenas. Y esas son básicamente las herramientas profesionales con las que trabajamos, ¿sí? Eh, Luego de generar los datasets, etiquetarlos y entrenar el modelo, se empezó a evaluar los resultados. Identificamos dónde se producían errores y fuimos mejorando el modelo. Una etapa fundamental fue la optimización para llevar el modelo desde un entorno de desarrollo en una PC hacia una plataforma embebida. En nuestro caso usamos un micro muy potente que es la plataforma IMX8 de NXP. ¿Sí? Es un micro que ya tiene redes neuronales incluidas en su arquitectura, ¿sí? Bueno, finalmente se integra el modelo con el sistema real y se realizan las pruebas con las cámaras y las condiciones reales de utilización. ¿Cuáles fueron Y los ese, mayores desafíos? el tiempo del desarrollo, Nicolás. La recolección de imágenes aproximadamente fueron 3 meses, ¿sí? Y el desarrollo llevó casi un año porque hubo un periodo de aprendizaje, de formación. Son todos conocimientos nuevos y herramientas nuevas que hay que aprender a utilizar, ¿sí? Una vez que ya te adentras en este mundo y haces la primera experiencia, lo demás va saliendo más rápido. De hecho, hoy estamos entrenando modelos, por ejemplo, para frutos secos o para carnes o para insumos de panadería, hasta medicamentos. Y bueno, es todo basado ya en la experiencia del primer modelo entrenado. ¿Mm? Sí, eso es la Sí, inquietud que sí. venía a continuación, ¿no? En la Y en línea de realidad tiempo del aprendizaje de la depende también, tecnología, ¿no? sí, depende también la cantidad de recursos que, bueno, vayas a meter en el proyecto también, ¿sí? En este caso, en la empresa fue un proyecto de 1 o 2 personas, ¿sí? No más. Eh, Y ¿Qué problemas nos topamos cuando entrenamos los modelos, cuando empezamos a hacer todas las pruebas? Bueno, por ejemplo, uno fue el tema de la iluminación. No en todos los locales estaba la misma iluminación. El reflejo de la cámara, de la imagen en el plato de acero inoxidable de la balanza, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de cosas que ni siquiera las habíamos tenido en cuenta. Nos concentramos tanto en la elaboración del modelo que minimizamos el entorno, y eso terminó siendo tan importante como el modelo, ¿sí? Por ahí el modelo funcionaba muy bien con una foto tomada en un entorno controlado, pero cuando lo hacías dentro de un supermercado, que tenías una iluminación LED o iluminación de un fluorescente o, bueno, o suciedad sobre la bandeja, esas condiciones de entorno cambiaban y el modelo podía empeorar, ¿sí? Así que bueno, ese fue uno de los mayores desafíos, ¿no? Eh, Así que bueno, ahí... eh, esto lo puse yo, digamos, para compartirlo con Nicolás y con Walter, ¿no? ¿ah? Si la IA fue el objetivo, o sea, digamos, bueno, vamos a aprender IA y por lo tanto vamos a llevar, o fue una herramienta Sí, para resolver un problema. Bueno, ya lo dijiste al principio, ¿no? Identificar tantas imágenes tan variadas sí, con un algoritmo tradicional hubiera resultado ser una tarea tal cual, imposible de sí, concretar. sí. En nuestro caso, bueno, la IA no fue el objetivo del proyecto, sino fue una herramienta para resolver un problema concreto Claro, de ese claro. proyecto, ¿sí? Sí, 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 sí. Que bueno, el objetivo es ese, es desarrollar un producto capaz de reconocer automáticamente frutas y verduras, y la IA resultó ser una tecnología lo más adecuada hoy en día para poder hacerlo, ¿sí? Con una electrónica tradicional y algoritmos de programación tradicionales hubiera sido imposible, por toda esa Exactamente, variabilidad del entorno en sí mismo. exactamente. Eh, Y por último, o anteúltimo, Ujú. si vos tuvieses que recomendar a las personas que están participando de este seminario, seguramente lo hacen porque tienen interés en esta temática.
y quizás algunos ya tengan un conocimiento previo, otros quizás lo tengan que empezar a incorporar. ¿Cuál sería tu recomendación en función de la experiencia que han hecho en CRETS? Eh, bueno, primeramente, hoy la electrónica por sí sola, el software por sí solo y la inteligencia artificial por sí sola no hacen al desarrollo de un producto de estas características. Hay que tener los conocimientos integrales, ¿sí? Una persona que aborda un proyecto de esto o un equipo de desarrollo que va a abordar un producto de estas características tiene que tener amalgamado tanto el control de la electrónica, el software y la inteligencia artificial. Son tres bases fundamentales para abordar cualquier proyecto de estas características, ¿sí? El verdadero valor está en poder integrar las tres áreas para convertir una tecnología de IA en una solución concreta y funcional dentro de un producto real, básicamente. Es eso. En el equipo de desarrollo de ustedes, digamos, las personas que llevaron adelante el proyecto tenían esa formación complementaria, podríamos decir. Se Sí, manejaban ambas tecnologías o las fueron hay aprendiendo. sí hay una persona que se... Por eso, estos proyectos son bastante grandes y se trabaja en un equipo, ¿sí? Un equipo que, bueno, en este caso, un equipo conformado por varias personas. Uno específicamente se concentró en la parte de inteligencia artificial, de entender, de procesar todos los modelos. Otro equipo se concentró en generar los datasets, ¿sí? Eran los famosos fotógrafos del equipo. Sí. Teníamos un equipo de hardware que es el que diseñó y puso en marcha la plataforma de hardware con el IMX8 para poder correr todos estos modelos. Y fundamental, la base de Linux. Todos estos sistemas funcionan sobre una base Linux embebida y los conocimientos en ese sistema específico son fundamentales, ¿sí? Porque es la base de todo, básicamente. Eh, Exactamente. Después, bueno, toda la aplicación, la interfaz de la balanza y demás, en nuestro caso se trabaja con lenguaje Qt, ¿sí? Entonces es un lenguaje como si fuera el C, que tiene todo un entorno ya gráfico y preparado para trabajar con pantallas y demás, pero todo corre sobre Linux. Así que bueno, los conocimientos que hay que tener son bastante amplios, bastante integrales y es realizable dentro de un equipo de desarrollo. Es fundamental que cada uno tome un rol específico, ¿sí? Y lo lleve adelante porque la verdad que la cantidad de información y de conocimientos que hay que tener es bastante amplio para este tipo de productos. Así que bueno, Bueno, ahora no sé si Nicolás querés agregar alguna otra cosa que no se me haya ocurrido preguntarte. eh, De no ser así, pasamos a ver si hay algunas preguntas bueno, sí, que han sí, cómo subido no. al chat. Adelante. ¿Lo estás viendo vos, Walter? Perdón, estaba muteado. Veo Héctor Pucheta dice, ¿cómo manejan el entrenamiento de nuevos productos? ¿Lo puede realizar el cliente o lo realizan ustedes? Bien, es una excelente pregunta y esa en la etapa en que estamos ahora. Este producto es muy reciente, estamos instalando los primeros productos en nuestros más grandes distribuidores acá en Argentina y algunos en México. Y ahora el equipo de desarrollo tiene el desafío de que estos modelos sean reentrenables por el usuario. O sea, estamos dotando a la balanza con la capacidad de tomar fotografías en posiciones específicas que les va a ir indicando a través de la pantalla para poder incorporar esas fotos y que vayan a formar parte del modelo, ¿sí? Con nuevos, por ejemplo, nos pasó hace poco con un pimiento morado que apareció en una verdulería que no lo teníamos considerado, ¿sí? Porque es muy raro, pero existe. Así que bueno, eso fue el disparador y estamos trabajando sobre eso. Todavía no tenemos una etapa productiva de esa funcionalidad, pero se está trabajando en eso, ¿sí? Hoy en los clientes que están instalados son modelos que se han entrenado a medida para esos clientes con los productos específicos de ese cliente. Pero el objetivo final es ese, que la balanza se pueda reentrenar a sí misma por el usuario. Sumo una pregunta, en este caso mía, Nicolás. Entiendo, se comercializan datasets, hay disponible, digamos, conozco algo, digamos, pero me gustaría si vos conocés al respecto, se ¿Sí? comercializan estos datasets, alguien que te venda las fotos de las ya etiquetadas de las frutas, de las verduras.
Sí, hay datasets que se pueden comprar, son comerciales, hay gratuitos también, para hacer pruebas sirven un montón, pero cuando vas a un modelo real, lo más óptimo para nosotros fue fotografiar con el fondo del color, el brillo, el contraste y demás que tenía nuestro plato de balanza en acero inoxidable, ¿sí? Los resultados obtenidos más certeros y eficientes fueron en la situación real. Generalmente los datasets que puedes comprar tienen fondo blanco o vienen con fondo negro o ese tipo de cosas y no te dan un buen resultado al entrenamiento. Siempre Claro, es yo un recomendable poquito de eso verlo. quise reflejar sé que lo Sí, hice muy rápido en mi presentación, les pido disculpas por ujú. mucha información, pero sobre el No, final, pero sí, cuando está bien. mostraba el caso de que puse el flash del celular Claro, bastante lejos y simplemente con ese pequeño cambio en la iluminación se sí, las redujo un condiciones de luz 30% son fundamentales. claro, Sí, se sí. redujo un 30% la posibilidad de reconocer a ese componente electrónico, así Ujú. que imagino que Sí, cada dataset debe tener lo suyo. todo. Por eso te digo, no es solo concentrarse en el modelo, que es ese fue el error más grande de nosotros. Primero concentrarnos en el modelo y obviar todo el entorno, desde la cámara, la amplitud en grados de la cámara, la distancia que está la cámara donde teníamos que tomar, que fue un desafío, la tenemos a 20 centímetros y teníamos que cubrir un plato de 43 centímetros de ancho. Todas esas condiciones de uso fueron determinantes, ¿sí? Y nosotros la menospreciamos al principio y después realmente lo vimos que eran tan importantes como el modelo, ¿sí? Tenerlas en consideración. Así Sí, que yo bueno, hice una experiencia cuando estaba en este proyecto que quise hacer como hice un OK Arduino, le decía OK Arduino y me empezaba a responder. Grabé con otro micrófono distinto al que iba a usar y hice un sí. dataset tremendo y etiqueté el audio y mostré, hice todo esto que mostramos con imágenes con audio, Ujú, pero usé otro sí, micrófono. Error de ujú, principiantes, estaba recién arrancando con todas estas cosas y no funcionaba, no hacía absolutamente, no me claro. reconocía, funcionaba muy Sí, mal. sí. Bueno, dejo mis Ese preguntas era de el problema. lado, que yo soy muy... Estas cosas me gustan y sumé una Ujú. pregunta mía y olvidé el chat. Daniel Lades nos pregunta si tuvieron consulta de otras empresas o otro tipo de productos, por ejemplo, bulonería o otro tipo de producto en No, general. tuvimos, bueno, estamos trabajando en un proyecto ahora para el reconocimiento de medicamentos, ¿sí? Hay una droguería de Rosario muy grande que preparan más de 20.000 pedidos diarios para distribuir en farmacias y bueno, llegó el requerimiento de, ya que nosotros veníamos trabajando con esto, no tiene nada que ver con la fruta y la verdura, es otro ambiente, pero bueno, poder aplicar los modelos, los conocimientos y los hardware que tenemos desarrollado para ayudar en la preparación de esos pedidos de medicamentos, reconociendo formas, colores, cajas y reducir el error humano de la duplicidad de un medicamento que puedes haber puesto en un canasto, el faltante y demás. Tenían, más o menos, si hice un estudio, había un 12% de error en todos esos procesos, que eran humanos básicamente. Lo que se pretende con la inteligencia es poder reducir ese porcentaje y poder anticiparse antes de que el pedido llegue a una farmacia y sea devuelto porque faltó un medicamento o porque una caja era de una medida y tenía que ser de otra, ¿sí? En fin. Interesante. Elvio nos consulta si el reentrenamiento de estos, la posibilidad de agregar nuevos productos y demás, lo hace en la balanza o si se hace en la nube. No sé si nos podés contar de eso, porque quizás... Se hace en un servidor dentro de la empresa. Sí, se hace en un servidor. Sí, muy potente. Sí, Bien. Nicolás, una consulta. ¿Estos sí. productos ya comercializan o es como algo que se está tipo prototipo, digamos? O No, 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 se estos productos ya son comercializa. comerciales, sí. no son comerciales. Son comerciales, sí. Ya se Yo están vengo de, comercializando. yo vengo de ¿Perdón? yo vengo de la metrología legal, trabajo con metrología Ajá. legal. Ah, somos del palo, sí, sí. Sí, 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 yo estoy con los alcoholímetros. Mira qué Eh, bien. esto también tienen que hacer es una cuestión más legal, esto tienen que hacer la aprobación de modelos también, Sí, todo esto. sí, 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 exactamente. Tienen que cumplir un proceso de aprobación de modelo. Estos productos están homologados. Eh, Como algo hay nuevo, productos. ¿viste? Esto ni sabía que tenía IA, o sea, se podía aplicar la Sí, IA a sí. una balanza. Bueno, de hecho, el primer producto argentino con IA es de Kretz. Sí, Ah, homologado. bueno, Sí, sí. felicitaciones. Gracias. No hace mucho, hace 15 días que salió la aprobación de modelo, pero sí, ya tenemos productos homologados con IA. Sí, Ah, sí, bien, tal cual. porque sé que metrología legal está todo atrás de esto, digamos, la Sí, metrología, y no sabía cómo esto de sí, la IA, viste, que te piden para sí, tener una sí. balanza, viste, que tienen que hacer la aprobación de modelo, pero bueno.
Esa era exactamente. mi duda. Bueno, justamente tocando el tema de la metrología, ya se va a venir en el futuro el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para analizar los ensayos, ¿sí? Por Sí. ejemplo, el ensayo de declaración de conformidad, que vos le tengas que hacer un producto, todos esos resultados ya en otros países se están haciendo, ¿sí? Esos certificados se van a Y uno digitalizar va a tener que y poner la balancita para calibrar sí, y todo eso. exactamente. Sí, es algo que se va a venir en el futuro, sí, sí, concretamente. Ujú. Nicolás, ¿qué organismo homologa estos equipos? Bueno, es algo nuevo porque la ley de metrología legal en Argentina se renovó, después de 44 años se renovó en el 2025. En febrero de 2025 tenemos una legislación nueva, se desregularizó todo el mercado de esos servicios que antes los tenía concentrado el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y hoy se derramó a laboratorios privados, ¿sí? Así que bueno, tenés que contratar un laboratorio, presentar un prototipo, se hacen una serie de ensayos. Se elevó la vara, antes lo que era una aprobación de modelo tenía ensayos muy básicos, muy de nuestro mercado, y hoy se equiparó con ensayos y exigencias de nivel internacional. Por ejemplo, referenciados a la OIML R76, que es una norma de metrología legal internacional, hace una recomendación. Así que hoy vas a un organismo privado, haces todos los ensayos, y ellos emiten un informe que va a Secretaría de Comercio. Y el que da el visto bueno y el código de aprobación termina avalándolo a la Secretaría de Comercio. ¿Mm? Y ahí termina el trámite. Es un trámite que se acortó mucho. Años anteriores tenía una duración aproximada de 2 o 2 años y medio para poder obtener una aprobación. Y hoy está más o menos en 5 meses, ¿sí? O sea que te permite sacar productos con mayor velocidad. Sí, se afectó bastante. Yo que estoy con alcoholímetro, a mí me tardaron 7 años con alcoholímetro. Así Bueno, que, sí. Bueno, nos desviamos un poquito de la temática, pero pero sí, perdón, no, no respondo a meto tu más. pregunta, no, no, sí. Sí se va a venir mucha IA para todo el tema meteorológico, sí. Eso sí, porque ya lo estoy viendo en otros países también. Sí, sí, así es. Bueno, sumo otra pregunta. Em, no sé si es pregunta o no, vamos a leerlo completo. Para comprar un dataset, las condiciones de uso en las condiciones de uso de una balanza, perdón, calculo que son muy particulares, teniendo en cuenta que el principal enemigo es el reflejo de la misma. ¿Cómo se hace para compensar el tema del reflejo? Porque hoy estuvimos tocando algo de ese tema, pero no sé si... Sí. Bueno, hay varias maneras. Eh, en estos momentos estamos estudiando unas pinturas especiales que vienen, unos tratamientos que se le pueden aplicar arriba del acero inoxidable, ¿sí? Que no les cambia su condición para grado alimenticio, por ejemplo, porque el producto tiene que cumplir con grado alimenticio, y vienen específicamente para eso, para esa aplicación. Son unas pinturas opacas que no reflejan la luz, en fin, tienen ciertas características que son acordes para la necesidad concreta de tomar una imagen con una cámara sobre el plato de la balanza. Qué interesante. Bueno, en este momento no estoy viendo... Ahí está el chat. Si está en consulta Héctor, si estás pensando en otras aplicaciones dentro de la balanza, más allá del reconocimiento de productos basados en inteligencia artificial. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Alguna en particular que se le haya ocurrido o querés que mencione algunas? Nosotros, la verdad que somos bastante nuevos, hace 2 años que empezamos con esto. Nuestro primer producto comercial es para reconocimiento automático de frutas y verduras en este caso. Se están entrenando otros modelos para otro tipo de productos. Pero bueno, es la base del desarrollo, da para crecer un montón después, ¿sí? Se pueden reconocer hasta el rostro del vendedor que está operando la balanza, ¿sí? Se pueden reconocer eh, no solo la fruta, sino el estado en que está la fruta, a ver si habilita o no la venta de esa fruta, si está muy madura, si está marchita, por ejemplo, no permitirle hacer la operación en la balanza, ¿sí? Se pueden hacer infinidad de cosas. Tenemos una lista de tareas hasta el piso a poder hacer con inteligencia artificial, pero bueno, las tenemos que ir dosificando a medida que el desarrollo va avanzando, se va consolidando y se va nutriendo, ¿sí?
Qué De interesante. momento estamos concentrados con eso, con las frutas y las verduras, que es el campo de aplicación por ahí más grande que hoy hay en Argentina. ¿Sí? Se va a hacer extensivo a otro tipo de productos, como son los panes, las carnes, que son muy complicadas, ¿sí? Porque las carnes son todas rojas generalmente, son todas, pueden tener distintas formas según el corte, no es como una fruta que ya viene con una forma predeterminada por ahí. Puede ser más grande o más chica, pero está predeterminada. En un corte de carne es muy difícil, más si está puesto en una bandeja, bueno. Todo eso son desafíos que tenemos para el futuro. No muy lejano, ya 2027. Qué interesante. Bueno, en este momento creo que atendimos todas las consultas. De todas maneras, si en la sala sé que hay algunos estudiantes de la diplomatura que también son estudiantes de la tecnicatura o están graduados o incluso son docentes de la tecnicatura de inteligencia artificial. Si alguno quiere Buenísimo. hacer alguna reflexión, alguna consulta, abrir el micrófono, pueden hacerlo en este momento. O bueno, cualquier otra consulta más por el chat, estamos a disposición. Bien. Bueno, si no, Ignacio, te dejo la palabra. Creo que no hay Bueno, más consultas. bueno, Nicolás, te vuelvo a agradecer tu No, por participación favor. y tu generosidad por toda la información que nos brindaste. Bueno, con Walter nos vemos casi todos los días, así que reitero el agradecimiento en este caso, no solo como organizador, sino como expositor. Así No, que bueno, te les agradecido soy yo, comento, Ignacio, la verdad que. bueno, les comento a quienes están conectados que dentro de un mes tenemos organizado un seminario más, diría, más hardware que tiene que ver con la compatibilidad electromagnética en los sistemas electrónicos embebidos, que se va a dar a continuación de la unidad 6 que comienza el sábado, que es diseño de placas de circuito impreso. Así que hemos sumado a Luciano Blas, que es un experto en el tema, trabajó mucho tiempo en el INTI, ahora está trabajando en forma privada, que va a complementar el curso, la unidad que va a desarrollar Christian Halter, que lo vi que estaba presente acá en este seminario. Así que los invito para dentro de un mes, si se quieren sumar, en este nuevo seminario. Y bueno, al resto agradecerle que hayan asistido, espero que se hayan cubierto las expectativas, no sé cuáles fueron, y vamos a subir el video a nuestro canal YouTube en la lista de seminarios. Muchas gracias.